Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Soy Rebeca Cañón, directora de posgrados de Universidad de la Comunicación, y para mí es un gusto presentar a Monse Fierro, que siempre nos acompaña con mucha información muy actualizada y que hoy no es la excepción, querida Monse. Muchísimas gracias por estar aquí. El micrófono es todo tuyo. Tenemos más o menos unos 25 minutos de tiempo y cualquier pregunta la estaremos haciendo al final, si te parece bien. Perfecto, claro que sí. Muchas gracias, Rebeca. Listo, ahora voy a compartir mi pantalla. Listo, pues hoy les voy a platicar un poco de lo que son las neuroventas, un poco de las neurociencias aplicadas a las ventas y al marketing. Entonces, de algunos conceptos interesantes que les voy a estar compartiendo. Ahí estamos. Primero voy a empezar con unos datos del cerebro que siempre son muy interesantes. A mí me gusta compartirlos porque nos da una idea de lo importante que es estudiar el cerebro y entender cuáles son, pues sí, como las repercusiones de saber cómo funciona y cómo podemos entendernos y entenderlo mejor para comunicarnos de manera adecuada. Entonces, primero, el dato que quiero que se lleven hoy es que el cerebro es más activo mientras dormimos. Eso quiere decir que vamos a aprender más durmiendo mejor que desvelándonos estudiando, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante que duerman bien y es cuando estamos más activos. Otro dato interesante es que perdemos 85,000 neuronas diariamente y más después de los 35 años. Así es que lo importante son las conexiones que hacemos en nuestro cerebro y por eso es importante hacer ejercicios de agilidad mental, mantenernos como activos en la parte de la memoria, leer, aprender cosas nuevas. Eso siempre nos va a ayudar a generar pues nuevas neuronas y nuevas conexiones, ¿no? También, este es un dato que se maneja mucho en la parte de neuromarketing y seguro lo han escuchado, que 85%, hay algunos estudios que dicen que hasta el 95% de las decisiones que tomamos son inconscientes. Esto quiere decir que no es que las tomemos sin pensar, de alguna manera, sino que en realidad son, digamos, tomadas de una manera más digamos, como llevada por las emociones o por la memoria o sin que vayan tan relacionados con la parte cognitiva, ¿no? Y pues tenemos más o menos como 100,000 millones de neuronas. Entonces, este es un dato interesante porque ahí podemos ver que tenemos como mucha actividad en nuestro cerebro, ¿no? Y bueno, dicho esto, lo que es importante es entender para la parte de neuromarketing que hay tres cosas fundamentales que necesitamos identificar, que son tanto la atención, yo le digo la triada mágica, que es la atención, la emoción y la memoria. Entonces, dentro de lo que se identifica con el neuromarketing y los estudios que se hacen de neuromarketing, es identificar qué tanta atención nos está poniendo la audiencia o el sujeto al que estamos dirigiendo nuestro estímulo, ya sea de publicidad, ya sea la página web que estamos analizando o inclusive hasta una envoltura o un alimento podría ser, qué atención o qué niveles de atención estamos teniendo. Por el otro lado es la emoción, qué tipo de emoción le estamos generando. Y se puede creer que de pronto solo necesitamos despertar emociones positivas, pero depende mucho de lo que estemos buscando en el público objetivo, el tipo de emoción que vamos a buscar. O inclusive hay veces que en los estudios de neuromarketing se puede identificar que la emoción es nula, ¿no? O que es de incredulidad o que es de algo que no nos gusta. Entonces es importante esto identificado desde el neuromarketing. Y por último tenemos la memoria, que la memoria es curioso porque la memoria humana es inexacta. Digamos que por eso de pronto recordamos a las personas o más guapas, ¿no? O a lo mejor más jóvenes o los lugares más grandes o más vistosos o los sabores como más ricos, ¿no? Que cuando las probamos una segunda ocasión.
O inclusive las películas. No sé si les ha pasado que alguna vez ven una película, la vuelven a ver y hay cosas que identifican nuevas. Esto tiene que ver con que la memoria es inexacta, precisamente porque guardamos las cosas que vemos y aprendemos en diferentes lugares de nuestro cerebro. Entonces, para lograr que un anuncio o una pauta publicitaria o un post o a lo mejor hasta, digamos, podría ser un comercial, un video, etcétera. Lo que a ustedes se les ocurra que hagamos desde el punto de vista de marketing para que quede en la memoria de nuestra audiencia, hay que buscar ser repetitivos o bien despertar justo una emoción o que vaya anclado a los sentidos para que realmente quede fijado en la memoria a largo plazo. Entonces, estos digamos que son los 3 niveles que necesitamos identificar cuando estamos hablando de neuromarketing y que son, digamos, los puntos en donde nos enfocamos más para todo lo que se desarrolle alrededor de, ¿no? Entonces, esto es interesante porque al final, si nosotros vemos, por ejemplo, en lo que es la parte de lo que, como podemos aplicar la parte de marketing, tenemos una parte observable y una parte no observable. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de neuromarketing, es esta parte no observable. Justo lo que vamos a medir es la emoción, la memoria y la atención, pero tal cual con toda la aparatología que traemos de la parte de las neurociencias aplicadas al marketing. Entonces, ya sea con un electroencefalograma que se coloca en la parte superior de la cabeza, que hay algunos que ya son como diadema y otros que todavía tienen como sus electrodos, y esto nos ayuda a medir cómo está funcionando la parte de justo atención, emoción y memoria. Si estamos activando la parte cognitiva o qué es lo que está pasando adentro. Entonces, hay veces en muchos estudios de neuromarketing que no tal cual es contestar preguntas, sino solamente el sujeto está viendo este estímulo que se le está presentando. Y con eso, con esta medición, que puede ser el electro, como decía, hay otro que es el eye tracking o el seguidor de vista, por así decirlo, que va viendo dónde está nuestra mirada, en qué punto nos estamos fijando de la pantalla de lo que estamos viendo para ver qué es lo que está llamando nuestra atención, precisamente. Puede ser también el de lectura de microexpresiones o el facial coding, que también va leyendo si nos está emocionando, si estamos contentos, si estamos tristes, y etcétera, ¿no? Todo esto son cosas que no son observables, digamos, de cierta manera. O sea, son cosas que va a ir identificando el software con el que estamos trabajando, la tecnología con la que estamos trabajando, y a partir de ahí se hace todo un análisis. Y lo demás tiene que ver más con la parte, digamos, como, digamos, más tradicional del marketing, ¿no? Que es la parte observable, que es desde el estudio de escritorio, tal cual, o sea, lo que nosotros podemos identificar o lo que podemos ver en datos, lo que se va a ver en redes sociales, todo lo que se escucha social, las preguntas, ahí es donde entran mucho los estudios cuantitativos, cualitativos y todo lo que es la investigación explícita como tal. Entonces, como ven, es un complemento bastante interesante toda la parte de neuromarketing para tener una visión completa de lo que es el sujeto de estudio o en este caso la investigación de mercado que vayamos a hacer. Entonces, con base en toda esta información, hay varios estudios que han llegado a identificar lo que se le llaman los códigos reptilianos, que aquí hay todo un debate de qué es un código reptiliano y qué no, o si realmente tenemos un cerebro reptiliano. A mí, les voy a decir, a mí esta teoría de los 3 cerebros me gusta porque es simple, porque de otra manera se vuelve mucho más complejo entender las áreas de conducta, aunque me parece que de pronto justo se queda en lo muy simple. Pero pensando en la parte del cerebro reptiliano, a mí me gusta esta teoría porque nos habla de 6 códigos o 6, digamos, yo le diría, métodos de comunicación que podemos establecer con todos los humanos. O sea, es algo que tenemos todos los humanos y que es como a través de qué codificamos la información. Entonces, tenemos el tangible, después tenemos el egocentrista, el visual,
contraste, principio y fin y emocional. Entonces, estos 6 códigos, digamos que son dentro de los que podemos trabajar toda la comunicación que vayamos estructurando, y si cumple uno o los 6, vamos a lograr comunicarnos bien casi con cualquier humano, ¿no? Ese es como el objetivo de entender estos códigos reptilianos, ¿no? Entonces, el primero, que es el tangible, básicamente es cómo vamos a enfocar nuestra comunicación para hacerlo lo más descriptivo y claro posible. O sea, aquí es donde, pensando en la parte digital, que hoy en día es un gran reto hacer las cosas tangibles cuando solamente tenemos como el medio digital, pues mucho es apoyarnos de fotos, de elementos conocidos, de descripciones y de videos. Por eso es que cada vez cobra más importancia el video en lo que son las redes sociales, ¿no? Y aquí hay un tip que les puse que es de NeuroSpeech, que aquí es, por ejemplo, el usar frases implicativas nos puede ayudar a comunicarnos mejor. Por ejemplo, cuando queremos que alguien piense en algo como posible y real y lo decimos después de un suceso obvio. Entonces, cuando estamos buscando hacer algo tangible, es como decir, este plumón es indeleble, con ello podrás marcar las cosas y aunque las laves no se va a borrar, por ejemplo. O sea, es como algo muy obvio que podemos utilizar para hacer elementos tangibles, ¿no? Luego tenemos el segundo. A mí este en particular me gusta mucho porque, de hecho, hay un libro que se llama así, El gen egoísta, y porque a todos nos gusta ser importantes, todos nos sentimos únicos e irreemplazables, y es parte de un gen que traemos, ¿no? De la parte egocentrista en los humanos. Y aquí es algo que podemos hacer muy simple en la parte de ventas y de marketing, es personalizar siempre o en lo más posible, ¿no? Entonces, hay una frase que me dijeron hace mucho que se me quedó, que es: nadie tira a la basura algo que tiene tu nombre. Esto me lo platicaba una consultora con la que tuve el placer de trabajar hace tiempo y me decía, ve las campañas que han hecho, no sé, Coca-Cola, o de pronto cuando vas a una expo y te ponen tu nombre en el gafete, o cuando te regalan algo personalizado. Es mucho más difícil que te deshagas de algo que tiene tu nombre o que estuvo personalizado a algo que igual puedes volver a conseguir sin problema, ¿no? Entonces, el chiste es personalizar siempre. Y si lo piensan, la mayoría de los nuevos servicios digitales están enfocados a eso. Por eso es que tú puedes hacer tu perfil en las plataformas de streaming. En algunas le puedes poner hasta una foto o un icono, hasta un personaje con el que te identifiques más, le puedes poner tu nombre y evidentemente todo lo que se guarda de tus gustos o las recomendaciones que te hace basado en las cosas que has visto, etcétera. Esto tiene que ver justo con el que nos gustan las cosas que son hechas para o específicamente para nosotros, ¿no? Entonces, en la parte de NeuroSpeech tenemos que, por ejemplo, podemos utilizar algo que es como la lectura mental, que sería utilizar una estructura en la que, en teoría, vamos a poner como pensamientos, ideas o reflexiones en la mente de la otra persona. O sea, como esto que luego nos dicen, es posible que estés pensando tal cosa, ¿no? O sé que te importa mucho estudiar y asegurarte un futuro profesional, ¿no? Entonces, con esto estaríamos como dando pie a que entendemos a la otra persona y estamos hablando como en el mismo lenguaje, aunque en realidad lo estamos implicando, ¿no? Entonces, es una manera de podernos comunicar, digamos, con este código reptiliano egocentrista, ¿no? Ahora tenemos el visual, este es el tercero. Yo creo que es el más obvio de los códigos reptilianos. ¿Por qué? Porque visualmente tenemos que hacer nuestras marcas de manera que sean recordables visualmente. Y aquí es, digamos, es mucho más sencillo recordar una imagen que un texto, por ejemplo, ¿no? Entonces, y es mucho más fácil recordar una imagen que nos causa emoción o que nos genera una impresión que una que a lo mejor es más neutra. Por eso es muy importante que a nivel visual podamos desarrollar nuestra comunicación, ¿no? Y lo que les decía de la memoria, también el ser repetitivo. Hay algunas marcas
por ejemplo, tipo la librería Gandhi, por ejemplo, ¿no? Que tiene como sus anuncios con fondo amarillo, letras negras, y ya todos son iguales, sabemos que es una frase. Eso es una manera de lograr memoria en la marca, porque nos da como esta continuidad en la parte visual, aunque, digamos, no tiene como este atractivo tan, digamos, de imágenes como tan impresionantes, ¿no? Algunas recomendaciones en la parte visual para utilizarlo de manera adecuada son colores sólidos, eso es algo que nos ayuda muchísimo. Imágenes de contraste, o sea, de pronto cuando son imágenes muy contrastantes nos gustan porque nuestro cerebro busca interpretarlas. Utilizar elementos conocidos y poco texto, eso es algo muy importante, sobre todo para redes sociales. Y bueno, aquí hay un dicho que me gusta mucho que dice, si no sabes sonreír, no abras una tienda. Y esto tiene que ver con que hay una cierta empatía con el sonreír. Cuando nosotros vemos a alguien sonreír, nos gusta. Por eso es que, aunque a veces se abusa un poco de eso en la publicidad, en general, el poder de una sonrisa es muy grande en la parte de transmitir una emoción positiva, ¿no? Es difícil que si vemos un anuncio y nos quieren transmitir que alguien es muy feliz, ¿no? Y ponen a alguien con cara muy seria, pues va a ser muy difícil que captemos eso. Entonces, por eso es importante que a nivel visual busquemos transmitir justo el mensaje que estamos buscando que la otra persona capte, ¿no? A mí me gustan mucho los comerciales que aún sin voz o inclusive sin subtítulos puedes entender lo que está pasando. Eso quiere decir que a nivel visual están muy bien construidos, ¿no? El cuarto código reptiliano sería el contraste. Eso nos ayuda mucho a los humanos a entender justo la comunicación o ponerlo en, pues sí, justo en contraste para poder saber si es algo que nos puede gustar o no nos puede gustar. Entonces, es básicamente esta disonancia entre bonito, feo, caro, barato, héroe, villano, y aquí le pueden añadir el contraste que quieran. Otra manera de generar contraste, por ejemplo, son las gráficas, los porcentajes, las proporciones, 7 de cada 10, 3 de cada 5, 3 por 2, todo este tipo de cosas que nos generan contraste, ya sea con números, gráficas, porcentajes o tal cual en esta parte de lo que decía, elementos que son antónimos, ¿no? Aquí, por ejemplo, algo que se puede utilizar para comunicación es la causa-efecto. Entonces, algo como alguna frase de este tipo, o sea, tener tanto trabajo puede hacer que dejes de lado lo realmente importante. No disponer de una solución integral puede hacer que utilices demasiado tiempo. No estudiar un posgrado puede hacer que pierdas buenas oportunidades laborales, ¿no? Todo este tipo de cosas que nos hace pensar en el cómo está y en el cómo podría estar, ya sea el lado negativo de no llevar a cabo la acción, la compra o el cambio, o bien la parte positiva de qué pasa si sí lo hacemos, ¿no? Entonces, eso sería el contraste. El quinto es principio y fin. Al cerebro, nuestro cerebro es metafórico, nos gustan las historias y como nos gustan las historias, nos gusta empezarlas, terminarlas y en este principio y fin, una de las cosas que podemos utilizar es no terminar una idea de inmediato, o sea, nuestro cerebro siempre busca entender dónde empieza una historia y dónde termina y cuál es el resultado, ¿no? Entonces, para poder generar una expectativa, de pronto es no dar toda la información completa. Y esto lo pueden jugar mucho con hacer carruseles y poner parte 1 de 2, o a lo mejor hacer un video o un reel que después tenga un desenlace tiempo después o en otro después, aunque se publiquen juntos, pero que lleve a haber 2 publicaciones, cosas de estas, nos van a ayudar mucho a generar como esta expectativa. Piénsenlo así.
hoy si vemos una serie o estamos viendo una serie y se queda en algo muy interesante, quieres ver luego el capítulo que sigue, ¿no? Y hay veces que se puede y hay veces que te tienes que esperar a veces hasta 2 años para ver cómo continúa la serie, ¿no? O si vemos una película y ya está empezada, si tenemos oportunidad, tal vez querramos ver cómo empezaba. O si por alguna razón no podemos ver el final de una película o de un capítulo de algo, y es muy probable que querramos después ver cómo terminó, o le preguntemos, ¿no? A quien se quedó viendo la película, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo terminó? Entonces, esto tiene que ver con el que nos gusta el principio y fin. De igual manera, si ustedes quieren darle sentido, digamos, a una presentación o a su discurso de ventas, por ejemplo, sí es importante que tengan claro o digan, este es el principio, vamos a ver esto, estos son los objetivos y vamos a terminar, al final vamos a poder hacer preguntas o al final vamos a ver estos conceptos o todo esto que iría, digamos, como al final, ¿no? Entonces, una manera de utilizar el neurospeech sería con la conjunción simple. O sea, decimos una o dos cosas obvias y añadimos una tercera para que se tome como cierta. Que aquí básicamente es como decir, si tú tienes hambre y quieres algo salado, entonces seguramente quieres tacos, ¿no? No es necesariamente los tacos, pues, pero a lo que voy es, ya tomas la última como lo que estás buscando. Ajá. Y el último, código reptiliano, obviamente es la parte emocional. Los seres humanos somos sumamente emotivos, es parte de lo que se denomina el cerebro límbico o el cerebro mamífero, que es justo estas conexiones que se hacen y que llevan a tener empatía, que nos lleva, que inclusive tiene que ver con las neuronas espejo de cómo entendemos a otros seres humanos y cómo podemos generar una comunicación, ¿no? Entonces, y en la parte de neurospeech, aquí les dejo algunos otros tips. Por ejemplo, el generalizar puede ser bueno si es que quieres como que lo tomen en general, por decir, para todos los que les duele la cabeza, sin decir a ti te duele la cabeza, ¿no? Omisiones, que esto es a lo mejor dejar de lado algo importante, pero que va a llevar a que nos hagan una pregunta o a que se interesen para saber si sí se puede o no se puede lo que yo estoy diciendo, ¿no? El borrador universal, que es la palabra pero, que esta utilízala con mucho cuidado porque justo sirve como borrador universal. ¿Por qué es el borrador universal? Porque, por ejemplo, yo le puedo decir a alguien, te ves muy guapa, pero te hubieras puesto otro vestido. Y entonces va a borrar automáticamente el que dije te ves muy guapa, ¿no? Entonces, esto, la palabra pero nos ayuda a eso y también en la parte de ventas, que es una de las cosas que vemos en las materias del posgrado, es justo cómo podemos utilizar este lenguaje en ya armar copies y otras cosas, ¿no? Evitar el no, esto es algo interesante porque nos cuesta mucho trabajo. El no te pierdas, no dejes pasar. Lo interesante sería evitar el no y tratar de hablar en positivo para que se tome como una acción que se va a realizar. Y por último, la comunicación back, que es visual, auditiva y kinestésica, que obviamente en la parte digital es un poco más difícil la parte kinestésica, pero podemos buscar cómo hacer esta interacción entre lo que ven, lo que escuchan y a lo mejor el cómo interactúan o lo que tienen que tocar o cómo pueden interactuar, digamos, con la parte digital, es uno de los retos que vamos a tener en nuestra comunicación. Entonces, todos estos códigos o toda esta parte emocional, de hecho, se ha manejado también con algunos códigos como estos, que va reto, placer, control, pertenecer, seguridad, libertad, exploración, familia, trascendencia y poder. Todos estos códigos emocionales nos llevan a buscar cómo partir de la empatía. Hay que recordar que la idea del neuromarketing como tal es entender tal cual a la audiencia que tenemos delante de nosotros, entender perfectamente cómo es nuestro buyer persona, quién es, qué quiere, qué está buscando, qué le da miedo, cuáles son los beneficios que está buscando,
¿Por qué cosas decidiría que sí? ¿Por qué cosas decidiría que no? Todo esto se vuelve muy importante al momento de estar construyendo la comunicación de neuromarketing. Entonces, cuando nosotros identificamos cuál o cuáles son los códigos emocionales que tiene este buyer persona, ya podemos como ser mucho más claros con lo que le vamos a ofrecer, ¿no? No es lo mismo alguien que tiene, por ejemplo, el código reto, que es tener como el diploma, la medalla, el reconocimiento a que hizo un buen trabajo, que quien tiene, por ejemplo, el código de exploración, que ahí es conocer cosas nuevas, no necesariamente que la reconozcan, sino como tal vivir la experiencia de algo novedoso o de algo, digamos, que se vuelve nuevo ante sus ojos, ¿no? Entonces, todos estos, digamos, códigos son los que podemos ir integrando junto con los códigos reptilianos para ir armando una comunicación. Sé que se puede oír medio complejo, pero cuando ya está, pero fíjense, ya estoy usando el borrador universal, pero ya que una vez se establece el buyer persona y la estrategia de comunicación, se puede bajar a la parte de neuromarketing, de cómo se va a estructurar la comunicación, cuál es el estímulo que se quiere desarrollar y luego eso llevarlo hacia la parte del estudio, por ejemplo, ¿no? Y esto se integra ya con la parte, por ejemplo, de contar historias, ¿no? A mí me gusta mucho por ejemplo, todo lo que son los personajes de Marvel, más allá de que me gusten o no los superhéroes, me gusta porque han logrado establecer diferentes personalidades que en algún momento hacen un match con las personalidades de la audiencia. Entonces logran tener como esta empatía en diferentes niveles con todos los tipos de audiencia, independientemente del género, de la edad, etcétera. Habrá a quien no le gusten estas películas, pero en general están construidas así las historias. Y esto lo podemos ver con la metodología de StoryBrand, que si se dan cuenta todo va como de la mano en esta misma metodología que va en cómo vamos a definir los personajes, cómo vamos a contar el viaje del héroe, cómo nos vamos a identificar, digamos, con todo lo que vamos a ir construyendo. Y esto con la idea de poder tener, contar nuestro producto, nuestro servicio de una manera que sea una historia interesante para quien lo va a recibir, ¿no? Entonces, como tip, el héroe siempre es la audiencia o el cliente, en este caso, no es tu producto, para que entonces haga sentido para este héroe involucrarse y engancharse con nuestra historia. Y bueno, no sé cómo vamos de tiempo, Rebeca. Si quieres ir cerrando, Monse, unos minutitos más nada más. Perfecto. Entonces, algo interesante, ya para cerrar, es que cuando nosotros ya terminamos de construir toda esta información, tenemos que regresar a hacer este empate con nuestro buyer persona de manera que podamos entender de qué temas les vamos a platicar, cuáles son las preocupaciones, lo que decía, en qué momento nos vamos a comunicar mejor. Y ya teniendo como en cuenta toda la información, ya podemos construir, como les decía, por un lado la comunicación y por el otro lado, si se va a hacer un estudio, en este caso de neuromarketing, qué cosas le vamos a preguntar, qué cosas necesitamos verificar y sobre qué temática específica vamos a ir trabajando para poder generar algo específico para esta audiencia, ¿no? Entonces, en resumen, muy brevemente y muy rápido, eso es lo que es o lo que les puedo compartir de la parte de neuroventas digitales. Muchísimas gracias, Monse. ¿Ves? Como siempre nos actualizas con toda esta información. Yo no sé si Claudia tuviese alguna pregunta, que quisiera compartirla, pero yo quisiera aprovechar que en realidad de cuántos proyectos utilizas toda esta información, Monse. O sea, es decir, qué tanto las marcas ya están inmersos con este uso de la información. La verdad es que en todas, o sea, por lo menos lo que nosotros hacemos es con todos los clientes lo utilizamos. Obviamente, cuando hay un estudio mucho más profundo, se puede hacer
pues obviamente algo mucho más extensivo, pero en general la información que tenemos es aplicable para todo tamaño, tipo de negocio. Sí, y sobre todo también que los clientes estén abiertos, ¿no? A tipo de, porque sinceramente no es que sea tan nuevo, pero recientemente adoptado por nuestra disciplina, ¿no? Más bien. Sí, correcto. Y ya, bueno, que también la tecnología permite que sea mucho más ágil y pues a menor costo, ¿no? Exactamente, sí. Pues muchísimas gracias, Monse. Gracias como siempre, es un placer. Y cualquier cosa, pues seguimos aquí en contacto. Que estés muy bien. Gracias, Rebeca. Bye. Gracias. Bye bye, Claudia. Hasta luego.